Hola amigos de Río Virtual 2.cl. Hoy vamos a explorar la otra quebrada aquí cerca de Pastos Largos, la quebrada del sector D, donde el portezuelo Piriño y la mina San Carlos y San Florencio. Aquí también se ubica la mina activa más grande del sector, la San Pablo. Vamos a comenzar con una mina pequeña en la entrada de la quebrada que igualmente se destaca por sus contenidos de caolinita. Bien, ahí estoy en otra mina, ya en el camino hacia la mina San Carlos, un camino bastante bien aquí, ¿no? Pero interesante estas ruinas donde estoy ahora, ¿no? Esta mina ni siquiera yo me llamó atención. En realidad hay tantas minas acá, estamos un par de metros, capaz como 500 metros a distancia de Limón Verde. Probablemente o capaz ya es Limón Verde. Bien, vamos a acercarnos un poquito más aquí a la mina, donde hay mucho caolín, claro, y probablemente también tenía como producto eso, ¿no? Ruinas, claro, que son de otra época, mira ahí con algo como una chimenea o algo así, ¿no? Bien, ¿no? Ahí está el intento, claro, mejor no bajamos ahí, ¿no? Podría ser peligrosa, ¿no? Claro, una alteración muy intensa, ¿no? Algunas estructuras ahí, ¿no? Y la sobrecarga un poquito igual se ve bonito, ¿no? Como no aflora tanto en realidad ahí, ¿no? Podría ser hasta que las estructuras son más modernas, ¿no? Como interceptan esta alteración, no se afecta la alteración, ¿no? Hay fallas también, ¿no? Planos de fallas ahí, probablemente algo relacionado con la alteración, ¿no? Sí, ¿no? Ahí se ve. Aquí los primeros, donde estamos básico no tanto hasta, ¿no? Pero, ¿no? Bien, amigos de Río Virtual 2.cl, aquí estoy donde la mina San Carlos del distrito Pastos Largos y bueno, impresionante. Al primero fue ahí una casa periférica, pero de esta casa hay una vista, pero al sector, a esta mina San Carlos, pero impresionante. Pero aquí la vida se ve, bueno, ahí vamos a ver, ¿no? Para movernos y claro, al otro lado del camino también todo bien ordenado, todo bien en estructuras bastante gruesas, bastante bien mantenidos, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que podríamos reconocer una otra, también se nota al tiro de arriba aquí de la mina, que era de oro por si acaso, ¿no? San Carlos era una mina de oro de este distrito. La mina San Carlos igualmente era una de las minas más grandes del distrito, una mina de oro asociada a un grupo de vetas, ubicado en una altura de 820 metros. Se puede encontrar varios grupos de ruinas en un sector de 600 por 500 metros. Se puede estimar entre 50 y 60 estructuras básicas en ruinas.
Interesante es que la mina San Carlos trabajó en 3 vetas distintas. 2 vetas de rumbo norte 25 west y una veta norte 65 west. Las vetas muestran una potencia de 1 metro aproximadamente. También, como ya voy a mencionar hoy día un día de excelente vista panorámica, excelente. Aquí estamos mirando hacia el sur del distrito Pasto Largo, hacia el sur, ¿no? Veamos ahí los telescopios por un lado, los telescopios de la CIA y Campana, y también plantas fotovoltaicas donde la Panamericana que ahí se dirige desde Domeco hacia el sur, hacia por ejemplo, Incahuasi. Bien, ahí estoy en el centro de la mina San Carlos de Oro, digamos, distrito Pastos Largos, y realmente es impresionante, un pueblo al fondo, ¿no? Un pueblo de minería acá, histórica. Ahí vamos a ver eso, ¿no? Vamos a caminar hacia una vueltita, ¿no? Por lo menos aquí ya se nota los primeros vestigios de vidrio, de colores, ¿no? Y claro, ahí hay algo de ruinas aquí, donde en el centro, digamos, abajo todavía, ¿no? Ahí tenemos una fundición pequeña, probablemente ahí arriba, vamos a ver eso. Ahí tenemos escoria histórica de la primera, ¿no? Encima de la veta muy bonito, muy bonito. Y ahí está la estructura relacionada a esta escoria, vamos a ver. Ya, ahí tenemos el horno que se usaban como horno, ¿no? Típico. Y ahí abajo lo botaron. Ya vamos a caminar, vamos siguiendo con nuestro... Bien, aquí se ve, nota muy bien la veta. Extrayeron ahí la veta no muy potente, ¿no? Ojalá se vea ahí contra el sol, ¿no? Pero perfecta. Tiene una inclinación no menor. Tiene una inclinación 60, 70 grados, manteo, ¿no? Eso sí, se nota bien, ¿no? Y ahí estaba la línea de la primera veta. Creo más arriba hay otra. Como se ve, la roca es una intrusiva, principalmente diorita, grano diorita, la típica apariencia intrusiva, nada muy especial, ¿no? Nada de otro mundo. Plagioclasa, anfibol cloritizado, eso sí, ¿no? Ahí tengo una muestrita, ¿dónde está la cámara ahí, ¿no? ¿No? Claro, no, nada de otro mundo. Claro, más abajo teníamos muy intensa alteración, ¿no? Aquí todavía, aquí no tanto, ¿no? Aquí más cuarzo nomás se nota, ¿no? Y seguramente otros minerales sí vamos a buscar más, ¿no? Claro, hay alteración, sí, pero todo en fracturas con control tectónico, eso sí, ¿no? Con control tectónico. Bien, aquí en la mina San Carlos, abajo, donde las estructuras bien interesantes, estructuras bien diseñadas al fondo, al otro lado del camino, ¿no? Y ahí vemos estas estructuras. Ahí tenemos un conjunto de 8 estructuras bien parecidas y bien hechas, excelentemente construidas. Casas, así, ¿no? Con relleno del muro de 2 líneas, ¿no? Rellenado, ¿no? Y son bien planificadas. Aquí teníamos una
Seguramente una otra fase, ¿no?, de la minería ahí, ¿no? Con una cierta planificación, ¿no? Hay otra. Y todo con esta construcción de los muros rellenados. Vamos a la arriba, a los dos aquí arriba. Excelente. Eso sí llama atención, ¿no? También perfectamente rectangular. Perfectamente rectangular. Bien, estoy ahí ahora algunos kilómetros al oeste de la San Carlos, ya llegando a la San Pablo, la mina grande que todavía está en operación, ok, nuevamente es una operación, y ahí me encontré con alguna sorpresa y una faena, pero gigantesca en realidad, gigantesca con muchas cosas ahí, ¿no? Y vamos a revisarlo rápidamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy entre piques y igual todavía se ve algo de no actividades, pero de preocupación, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí, primero aquí un pique, ¿no? Vamos a ver si nota algo después ahí adentro, ¿no? Claro, la típica forma antigua para hacerlo. Ahí. Y la veda. La mina Ángela ya se ubica en 910 metros de altitud, relacionada a un grupo de 10 vetas de oro. En un área de 300 por 300 metros aproximadamente se puede encontrar varios piques, ruinas y lo más sorprendente, un pimiento bien grande. Algunos 100 metros al lado del camino principal se notan los restos de una base de una máquina. En comparación con otras minas del distrito, la cantidad de ruinas aquí es menor. Claro, ahí veamos todo el sector con la veta y ahí peldaños. La alteración ya está. Mira eso. Oh. Ahí tenemos otro pique principal, un poco más moderno, sí, ¿no? Y bien asegurado. Lamentablemente está claro que estas minas no son siempre seguras. Ahí estamos donde el pimiento más o menos, ya claro, estamos detrás del pimiento, ¿no? Y ahí un poco escondido esta estructura de una máquina, ¿no? Probablemente hasta un andarivel, un sistema de transporte para llegar hacia con el mineral hacia abajo aquí, porque claro, la mina está, una de las partes de la mina está arriba, ¿no? Podría ser. Bien, vamos a continuar subiendo al portezuelo Piriña, pero antes pasamos por la mina activa San Pablo. Bien, ahora estoy aquí en el portezuelo que une la mina
San Florencio con la mina San Pablo, ¿no? Que junta, ¿no? Aquí se puede ir un poquito más cerca, en Algarrobo, se nota ya la continuación, hay pero cantidades enormes de hematita, de fierro, ¿no? Desde las alturas del portezuelo se puede disfrutar una excelente vista panorámica. El portezuelo Piriña tiene una altura de 1046 metros y conecta el sector aquí con la quebrada Puquios del sector de la mina Algarrobo. Ya bajando del portezuelo estamos acercándonos a la franja de fierro y de la falla Atacama. Eso se manifiesta en áreas amplias de mineralización de fierro. Aquí, en este caso, principalmente hematita. ¿No? Impresionantemente oscuras. Claro, ya estamos en la franja de fierro. No es magnetita, eso se ve al toque, ahí yo tengo preparado, ¿no? Con el imán se nota acá. No hay, es decir, no es tanto, hay un poco sí, ¿no? Mira ahí el detrito ahí se queda pegado, entonces tenemos aquí sí algo de fierro bien buena, ¿no? Pero principalmente hematita acá, ¿no? Existen ya martita, magnetita, hematita, ¿no? Bien, ahora sí, pasé por el portezuelo y estoy ahí bajando. Estamos ya no tan lejos de la mina Algarrobo, por su caso. Estamos en la mina San Florencio. Igual, pequeña minería artesanal, abandonado, ¿no? Se nota, ¿no? Y bueno, vamos a revisar porque, claro, aquí tenemos una cosa especial. Tenemos un peinecillo todavía, un caballete, para verlo cómo es. Esta mina, por si acaso, San Florencio, mejor dicho, ¿no? Ya, es una mina de oro, cobre y también de fierro, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que vamos a encontrar aquí, aparte de las estructuras bien interesantes. La cercanía de la franja de fierro ya también se manifiesta en esta mina. Muestra una mineralización de fierro, cobre, oro. El pique se ubica en 988 metros de altitud y en un amplio sector se acumuló el material extraído. La veta tiene un rumbo de norte-80-este, que no coincide tanto con las vetas de las minas ubicadas aquí más al este. También se nota que el ancho de la veta es mayor, llegando a más de 2 metros. Vamos a explorar esta mina. Bueno, igual uno no sabe dónde termina la basura y comienza la historia. Bueno, ahí estamos con el bonito caballete o peinecillo, ¿no? No es tan bueno, pero por lo menos algo es algo, ¿no? Ya se ponen siempre más, ¿no? Menos conocidos. Bueno, ahí está un pique muy bueno. Oh. Bueno, aquí tenían la máquina, anclaje buena, claro, ¿no? Para que no se mueve. Así está la situación, ¿no? Ahí están y ahí la antigua planta con el trapiche. Bonito. Y el peinecillo. Al fondo tiene todavía casi todas sus instalaciones. Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl. Eso era para hoy. Ojalá nos vemos en la próxima semana.